Bueno, está a nivel primera cámara. Bueno, pero está empezando. Empezando, bien. ¿Qué es lo fuerte? Ya personalidad jurídica. Un apoderado de esta La fecha de fundación es justamente el 27 de octubre. 27. La fecha de fundación del movimiento gnóstico Uruguay. La fecha. Pues bueno, estábamos hablando aquí algo sobre la cuestión de la autorrealización íntima del ser y voy a darles una plática que conviene para que ustedes la graben ahí y la lleven. Todos los hermanos, que todos la puedan llevar. Alisten pues sus grabadoras. ¿Habrá un hinchito maestro? Por aquí hay una extensión. Por ahí hay aquí hay una extensión. Aquí hay una extensión. Hay un 20. Aquí hay varias. En la corriente de 110 acá. Sí. No sé qué. Los 220 tenemos Argentina. 110, 220 les sirve. ¿Sí? Sí, 110, 220. De 220 a 200, perdón. No. 220 a 240. ¿El tuyo es Pablo? Sí, lo está bien. Bueno, entonces con ese sobre bueno, con ese sobre. Bueno, vamos a comenzar después con una plática. ¿Ya está listo todo esto? Está bien, para que lo graben, ¿no? En todo caso, es conveniente saber que toda la humanidad es terriblemente mecanicista en un 100%. Obviamente tal mecanicidad deviene originalmente de ese satélite que gira alrededor de nuestra Tierra, que se llama Luna. Necesitamos nosotros libertarnos de la vida puramente automática, mecánica. Y es posible libertarnos si creamos dentro de nosotros mismos una luna de tipo psicológico. Bien, es cierto que podemos crear tal luna. Lo importante sería eliminar de nuestra personalidad humana todos esos elementos pesados y torpes que la controlan. Quiero referirme en forma enfática a los agregados psíquicos del orgullo, del engreimiento, de la vanidad, del odio, de la arrogancia, de los celos, etcétera. Si conseguimos la eliminación de tales agregados, se establecerá en nuestra psiquis un centro de gravedad permanente, un centro de gravedad consciente. Incuestionablemente tal centro es lo que podemos denominar enfáticamente luna psicológica. Obviamente, dicha luna viene a darnos continuidad de propósitos. Entonces ya no andaremos a la deriva en las cuestiones relacionadas con el trabajo sobre sí mismos. Se habrá promovido un cambio extraordinario. Mas eso no es todo. Se hace necesario progresar aún más. Necesitamos crear un sistema solar psicológico dentro de nosotros mismos.
Para ello hay que bajar a la novena esfera, al noveno círculo dantesco. A la fragua encendida de Vulcano, que es el sexo. Incuestionablemente, cualquier creación dentro de sí mismo es posible mediante la sal, el azufre y el mercurio. Si uno quiere crear un sistema solar dentro de sí mismo, un sistema solar psicológico, claro, que le permita vivir libremente en todo el sistema solar, pues debe trabajar intensivamente con la sal, el azufre y el mercurio de los árboles. Esto implica, de hecho, un grande super esfuerzo. Hay que empezar por conocer un poquito de alquimia. Es necesario saber que el mercurio, del cual hablan todos los alquimistas, es el alma metálica del esperma sagrado. Pero hay que preparar esa alma metálica del esperma sagrado. Esto es cuestión de laboratorio. Si uno no prepara el mercurio, ¿con qué va a hacer la gran obra? Para poder realizar la gran obra, pues debe preparar el mercurio de los sabios. ¿Y cómo prepararía el mercurio de los sabios? Mediante el secretum secretorum de la alquimia. Se trata de un sencillo artificio que usted ya conoce. Es la conexión del lingam yoni. Sí, la eyaculación del ens seminis, porque dentro del ens seminis está todo el ens virtutis del fuego. Es sencillo ese secreto, un secretor de la santa alquimia. En principio el mercurio es negro e inmundo. Es decir, en principio las aguas son negras. Cuando el alquimista comienza a trabajar, o mejor dijéramos cuando la pareja gnóstica comienza a trabajar, se le representa con el cuervo negro del alquimia, porque sus aguas mercuriales están negras. Dicen los alquimistas en forma muy simpática y simbólica que de entre esas aguas negras hay que sacar la gelatina blanca. Quiere decir que esas aguas negras deben transformarse, convertirse en aguas cristalinas, blancas, puras. ¿Es posible eso? Refinando el sacramento de la Iglesia de Roma. La palabra Roma colocada a la inversa significa amor. El sacramento de la Iglesia del amor es el sexo. Está en el sexo. Si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, pues las aguas negras se tornan blancas. Si se dice que en principio nos toca trabajar con el cuervo negro, o que necesitamos blanquear el cuervo, todo dice lo mismo. Volver las aguas negras en blancas, transformarlas mediante la refinación. El gran problema que estoy viendo de todos los hermanitos gnósticos, hombres y mujeres, de todos los matrimonios en general, es que no se preocupan por refinar el sacramento de la Iglesia de Roma. Y están demorándose muchísimo en el despertar del Kundalini. Hay parejas que tienen 10 y 15 años trabajando en la novena esfera y todavía no han recibido el fuego. Eso no está correcto. El fuego hay que recibirlo rápidamente. Los culpables son esas mismas parejas, porque resulta que no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma. Realizan la conexión del lingam yoni en forma, dijéramos, animalesca. La química la procesan de forma demasiado brutal, animal. Las aguas continúan negras años y años y años enteros, y ahí se estancan. Se están estancando por ese motivo. Pero si se refina
el sacramento de la Iglesia de Roma, y se hace del coito, como dijera San Agustín, una forma de la oración. Entonces, las aguas negras se tornan blancas. Al llegar a ese estado, pues, se recibía en el Egipto sagrado la túnica de Eftaf, o sea, de la castidad, túnica blanca, de lino blanco. Las aguas negras han sido simbolizadas, repito, con el cuerpo negro, pero las aguas blancas han sido simbolizadas o alegorizadas, para hablar más claro, con la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente hay que convertir las aguas blancas en amarillas, porque el verdadero color del mercurio es el amarillo. Por eso es que el planeta Mercurio lo representan siempre con el color amarillo. Mercurio de los sabios. Al llegar a ese estadio, se dice que las aguas se han convertido en el águila amarilla, o se les alegoriza con el agua águila amarilla. Las aguas amarillas reciben el azufre siempre. ¿Qué es el azufre? El azufre es el fuego luciférico, fuego sagrado. Ese azufre mezclado con el mercurio, más la sal sublimada que se levanta pues del fondo del vaso hermético, constituyen en sí mismos el vitriolo de los sabios. La palabra vitriolo vale la pena analizarla. Visitan interior in interram rectificatur invenias occultur lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta. ¿Qué clase de piedra? Pues la piedra filosofal. ¿Cuál piedra es esa? La piedra filosofal es el mismo carbunclo rojo. Es el crestos o magnesio interior, revestido con los cuerpos de oro. Esa es la piedra filosofal. Pero hay que rectificar entre las entrañas de la tierra, buscar entre ese vidrio líquido, flexible, maleable, para poder fabricar la piedra. De manera que una vez con el mercurio ya preparado, se puede crear los cuerpos existenciales superiores del cielo. En una octava superior tal mercurio sirve para fabricar el cuerpo astral. En una segunda octava nos daría base para fabricar el cuerpo de la mente. En una tercera octava podría darnos base para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente, o cuerpo causal. Creados esos cuerpos, se reciben los principios anímicos, espirituales o étnicos, búdicos, que nos convierte de hecho en hombres, en el sentido más completo de la palabra. Es decir, con tales cuerpos tenemos nosotros de hecho ya creado el sistema solar en miniatura dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Nos convertimos en un sistema solar en miniatura, microcósmico para ser más exacto, microcósmico. Habremos creado el sistema solar psicológico, así como creamos la luna psicológica. Quien posee el sistema solar psicológico dentro de sí mismo es un hombre de verdad. Antes de poseer uno el sistema solar psicológico dentro de sí mismo, antes de haberlo creado, no es hombre. Aunque crea que lo es, no lo es. Es animal intelectual, pero no hombre. Los mejores sabios lo han dado a entender, pero no se atreven a decirlo. No se atreven por miedo. Temen. Temen al ridículo. Temen a la reacción de las gentes. Sienten vergüenza. No lo dicen, lo van a entender, pero nada más. A mí, francamente, me parece que hay que poner las cartas sobre la mesa y decir la verdad, con valor, cueste lo que cueste. Mientras uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores dentro de sí mismo, no es hombre. Es animal intelectual. Hasta en las facultades de medicina se ha dicho. Aquí un profesor de medicina aquí en el Distrito Federal, en plena cátedra, dijo: nosotros somos mamíferos intelectuales o racionales, que es lo mismo. Lo dijo, y lo curioso del caso fue que los discípulos no reaccionaron. Todo el mundo aceptó, lo dijo el profesor, ni modo, callarse el pico todo el mundo.